Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este sexto episodio de Anti-Mainstream, el podcast que está derribando las narrativas políticas de la izquierda en la región. Hoy nuevamente con mi compañero Diego Loyo Rosales y un compañero bastante especial. Fuimos compañeros de trabajo durante mucho tiempo, que por fin se dio la oportunidad de invitarlo, que es Daniel Chang. Diego, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Manuel? Mucho gusto. Y oye, bienvenido, Daniel. El mito de que eres difícil de conseguir aparentemente no es verdad, pero Eso es paja de Manuel, eso es paja de Manuel. No, pero muchas gracias, Lord, Es complicado. Es más muchas fácil gracias, reírse con Lord, por Elon Musk que invitarme. con Daniel Chang. pero también, a ver, también me consta que este tipo de temas en donde se unen ciertas, vamos a decir, preferencias tuyas te hacen salir a la palestra Sí, e intervenir, Salgo de la ¿no? cueva. Exacto, exacto. exacto. Pero bueno, sí, la verdad es que hoy me parece un programa bastante particular. Daniel, creo que has visto algunos de los programas y los hemos comentado. Normalmente lo que nosotros tratamos es de mostrar un lado distinto de la noticia, del suceso, cuando los medios mainstream tratan el suceso de una forma y nosotros queremos tratar de darle nuestro punto de vista. Y a mí me parece muy particular porque mi punto de vista personal es que este referéndum es como las valioterapias de la oposición en el pasado. Tiene el mismo nivel de importancia y el mismo nivel de influencia en lo que va a pasar en el Esequibo, y es una sencilla, o sea, mi posición es que importa poco o nada y me sorprende la cantidad de importancia y de noticia que le están dando el tema del Esequibo en Venezuela y a nivel mundial. Entonces, tú, desde tu perspectiva, desde allá, desde Estados Unidos, donde ves noticias probablemente más internacionales, ¿qué es lo que crees que representa este referéndum? El referéndum es claramente una respuesta del chavismo a las primarias del mes pasado y es una cuestión de total y completamente de política interior. O sea, como bien dijiste, no va a afectar verdaderamente a corto o mediano plazo el tema del Esequibo, porque cualquier decisión que quiera tomar el gobierno con respecto al Esequibo la puede tomar con o sin el referéndum. O sea, esa es la realidad. Si el chavismo quiere utilizar el Esequibo como una especie de Malvinas tropical, ellos lo pueden hacer con o sin el referéndum del domingo. O sea, eso no tiene el referéndum no es necesario para hacer una situación Malvinas en el Esequibo o para anexarlo como Estado o para cualquier cosa de las preguntas que pusieron. El referéndum es innecesario. O sea, el chavismo lo puede hacer quiere o no quiere. Y es más, el chavismo lo va a hacer si quiere o el chavismo no lo va a hacer si no quiere. Entonces, el referéndum es sencillamente una manera muy efectiva, déjame decirlo, o sea, por algo es que el chavismo ha gobernado Venezuela por 20 y pico años, es porque son muy hábiles y ha sido una manera muy efectiva de verdaderamente quitarle un poco de ese momento que tenía María Corina luego de ganar 2.2 millones de votos en octubre. Cambiaron tal vez el tema de discusión dentro de Venezuela con el tema del Esequibo y han dividido a la oposición también. Entonces, esa es la única, a efectos prácticos, razón de por qué tienen que hacer este referéndum y poner toda esta escena del referéndum en el Esequibo. No tiene nada que ver con política internacional, tiene absolutamente todo que ver con política interna. De acuerdo ahí con Chang. Es muy interesante. Chang obviamente lo comenta de una perspectiva ya más alejada de Venezuela, pero Diego, tú estás allá en Venezuela ahora, ¿no? Y creo que Correcto. podrías darnos quizá una perspectiva de si es en realidad eso efectivo, si en verdad el régimen está logrando quitarle el momentum político de María Corina con este referéndum del próximo 3 de diciembre. A ver, sí y no. Sí, ¿en qué sentido? Y esto es algo que honestamente a mí me parece absurdo. Uh -huh. Sí, en el sentido de que muchas de las personas que están involucradas en política, sea analistas, sea otros políticos de oposición o de falsa oposición, etcétera, le han dado mucho énfasis al tema del referéndum. Desde lamebotas de Carri hasta políticos un poco más serios, si es que quedan algunos, si hay. No, por eso no menciono a Capriles, porque está buscando más serios, no incluso menos serios. Pero no. Más allá del tema, o sea, el tema del Esequibo ha servido para que analistas de nueva boga que han surgido con el tema de las primarias se enfoquen muchísimo en el tema del Esequibo. Tengo amigos que trabajan en ONGs de derechos humanos que están preocupados con el tema del Esequibo y yo a todo el mundo les digo,
si el chavismo no puede ni siquiera ganarle a una célula guerrillera en Apure, en una planicie, ¿cómo se van a meter en una guerra en la selva en el Esequibo contra Guyana, que tiene muchísimo más tiempo trabajando cualquier tipo de defensa? Y no solo meterse en una guerra, sino después mantener el territorio. El chavismo sabe que si se mete en el Esequibo bélicamente va a perder, y además de perder va a generar una desconexión entre los militares por la derrota y los jerarcas del régimen. Entonces, Sí, a mí, sí. honestamente, y ojo, me puedo estar equivocando, pero yo personalmente creo que no hay ningún tipo de probabilidad de que haya una escalada bélica. Mira, Ahora, qué bueno. Bueno, sigue y después te voy con ese tema. ahora mucha gente se preocupa de que sí exista esa escalada bélica, y hay muchas personas que se preocupan, y esto sí me parece un punto válido, de que se utilice la excusa de Guyana y del Esequibo para generar un estado de excepción claro. Eso dentro de Venezuela, que son temas que quizás quisiera comentar luego. Pero desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las redes y de los analistas, sí ha generado un cambio de momentum el régimen. Las personas de a pie no tienen ningún tipo de interés en el Esequibo. No tienen ningún tipo de interés, y no es un tema de apátridas, es un tema de que están pendientes de muchas otras cosas. Quizás en el oriente del país, y esto lo digo viviendo en Caracas, quizás en el oriente del país la situación sea distinta. Probablemente en regiones más cercanas al Esequibo la situación sea distinta, pero en la mayor parte del país donde yo tengo contacto, el interés del Esequibo no sale de los analistas políticos, y el ciudadano de a pie, más allá de comprar la ideología de que el Esequibo es venezolano, no está interesado en el problema como tal del Esequibo. Ok, es muy bueno el punto que hablaste del tema bélico y la, ¿cómo decirlo? Que es muy improbable que exista una escalada bélica. Yo hace como 5 o 4 meses atrás, antes que esté todo este tema, hablé con un ex capitán del ejército venezolano que está en el exterior, que siempre se mantiene en contacto con su gente allá y demás, famosos que se la pasan conspirando y todo esto. Me decía, discutimos el tema del Esequibo por encima, como 10, 15 minutos, y me decía, mira, es muy difícil entrompar para allá, estoy citando textualmente, porque es un terreno selvático, es un terreno muy difícil para ir por tierra, y la única forma es con paracaidistas. Y me explicaba que, bueno, él tiene ya mucho tiempo afuera del país, pero que según sus referencias, su gente, que es prácticamente imposible que Venezuela lance un ataque aéreo hacia el Esequibo. Entonces, en eso estoy con Diego. Quizás me equivoque también, quizás estoy pecando, ¿no?, de desinformador, pero en este caso, no, un militar me dijo que es muy difícil, y yo obviamente le creo, yo no soy experto militar, pero me tiene sentido lo que me decía. Lo otro es que estratégicamente, desde el punto de vista geopolítico y el momentum político en general, ¿para qué el régimen de Maduro va a tirar una invasión, o mejor dicho, una ofensiva hacia el Esequibo para recuperar ese territorio, si tiene todo dado de cara a la comunidad internacional ahora mismo? Washington está acercándose a Venezuela, levantan las sanciones, Canadá hace poquito se reveló que también está en sintonía con levantar sanciones, la Unión Europea misma está tirando por ese lado. ¿Para qué se va a meter en ese problema Maduro ahora mismo? No le veo el sentido, honestamente. No, y considerando con lo que me, porque yo precisamente, o sea, dije eso ayer, y te dije eso ayer, es como que ¿cuál es el punto? O sea, porque lo digo porque aquí en Estados Unidos, o sea, cuando un gringo se entera de la vaina, dice, bueno, pero ¿qué está pasando acá, no? Ahora Venezuela va a invadir un país random, ¿qué es esto? Y bueno, y que hay unos hilos de tweets que la gente dice, bueno, pero esta gente cree que Sudamérica es Tom Clancy, es una locura. Pero la verdad es que no tiene ningún tipo de lógica. Maduro logró que Biden le levantara las sanciones, en teoría temporalmente, pero con más posibilidades de que se mantenga el levantamiento de sanciones. ¿Para qué va a ser una invasión que le van a reimponer no solamente las sanciones que tenía, sino probablemente peores? Porque ya va a ser una cuestión ya de estado de seguridad y de seguridad regional. ¿A cambio de qué? O sea, a cambio de una operación militar que probablemente que va a ser muy complicada, que no necesariamente sea exitosa, porque tienes que invadir y mantener el territorio, una población que probablemente sea hostil y sin ningún apoyo internacional. Y por lo otro que quería decir, siempre se habla de las Malvinas, porque ese es el ejemplo que más tenemos en Latinoamérica, pero la gente se le tiende a olvidar de que eso no funcionó, ¿no? O sea, la gente se olvida, dice las Malvinas,
como que porque recuerdan las fotos de la Plaza de Mayo de la gente, sí, viva la Argentina, pero no se acuerdan que los británicos destruyeron las Fuerzas Armadas argentinas y la dictadura después de eso no le quedó otra que salirse del poder. Sí. Esa es la verdad. O sea, tú puedes hacer la movida Malvinas y la movida Malvinas, si la copias, sigue la analogía completa, es que si pierdes la guerra, te quedas sin base política, si sobre todo si era una dictadura militar. Entonces, Sí, sí, sí. y el chavismo Es no, un movimiento o sea, político. Lanzar una ofensiva contra el Esequibo, contra Guyana ahora mismo, para mí sería un error capital del régimen. Si lo hace o no, ya después veremos cuáles son las consecuencias. De hecho, que internacionalmente hablando, esta es una noticia que salió de la agencia EFE que se replicó en muchas partes, lo de Brasil reforzando la presencia militar en el norte, diferiendo entre Venezuela y Guyana. Ha tenido cierta presencia la noticia del Esequibo y del referéndum, ¿no? No solamente este tema, también CNN publicó, por ejemplo, este artículo que a mí me parece completamente increíble, lanzando un artículo, CNN, un medio gringo, americano, poniendo cómo votar en el referéndum de Venezuela sobre el Esequibo. Eso me parece interesante. Eso no lo hizo ni cuando, no sé, ni cuando había elecciones presidenciales entre Capriles y Chávez o cuando hubo elecciones hace poquito con la oposición. O sea, esto me parece completamente insólito. sí, no, ese artículo lo mandó, el copywriter fue del CNE, pues, o sea, Seguro. No, no, no. definitivamente una locura. La verdad, o sea, el nivel de importancia, yo entiendo que ahorita con el ciclo de noticias de 25 segundos, ya no son 24 horas, sino 24 segundos, el ciclo noticioso, cualquier cosa que medio genere un poco de estridencia, la gente se agarra y empieza a lanzar titulares y empieza a hacer... A ver, primero desde el punto de vista del militar, lo que dice Chan es correcto, o sea, el mejor ejemplo, bueno, no sé si el mejor ejemplo, pero el ejemplo más cercano a algo similar que haya sucedido las Malvinas, y las Malvinas para el régimen argentino en ese momento fue una catástrofe que terminó sacándolos del poder. Yo me atrevo a vaticinar que una catástrofe en el Esequibo sería un punto de inflexión y un punto de quiebre para el régimen chavista, y estoy 100% seguro que a lo interno el régimen chavista lo sabe. Ellos no van a arriesgar perder el control que tienen sobre el estamento militar lanzándose una aventura que de inicio saben que no van a poder ganar, por la sencilla razón de que el ejército venezolano no está en condiciones de armar una ofensiva de absolutamente ningún estilo. Ojalá estuviera en condiciones, no lo está. Por otra razón, que es que Guyana tiene todos los apoyos habidos y por haber, desde Cuba hasta Estados Unidos. Hizo hace pocos entrenamientos en la costa con Estados Unidos. O sea, sí, no tienes apoyo en la región, no tienes apoyo internacional, no tienes capacidades bélicas fuertes, no tienes aliados que te puedan suministrar armamento especialmente bueno, porque tu mejor aliado para suministrar armamento es Rusia, que está involucrado en una guerra. Tu segundo mejor aliado es China, que no quiere que haya conflicto en Guyana, porque en el Esequibo China tiene inversión, y eso es otro tema. China tiene muchísimas inversiones, tanto petroleras como de madera, como eléctrica. O sea, China tiene muchas inversiones en Guyana y muchos préstamos, le ha hecho muchos préstamos a Guyana, y no van a buscar perder ese dinero financiando una guerra desde Venezuela. No tiene ningún tipo de sentido, y la preocupación de que esto escale me parece que es más el deseo de algunos pocos personas que dicen por fin va a haber un tema de análisis de guerra en Venezuela, y más nada, porque no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, y esa es la duda que a mí me queda, si este show que está montando el régimen no es un show que va a escalar, entonces, ¿cuál es el objetivo realmente del chavismo con el referéndum? Claro, también el objetivo es lo que había comentado Chan y que a priori lo está logrando de a poco, ¿no? Que es que internacionalmente, que la opinión pública y la propia María Corina Machado está hablando hoy del referéndum en el Esequibo. Ya María Corina, de alguna u otra forma, no sé si es un error o es necesario lo que está haciendo, tiene que compararse con el Esequibo, con el referéndum. Y le tocaba, creo yo, pensando mal el otro día, dije, ¿será que el chavismo tiró una llamada a Georgetown para montar todo este show? Porque lo de la bandera de Guyana allí, o sea, China tiene intereses en Guyana. ¿Por qué ahora de la nada van a inventarse este problema los dos? A mí, por ejemplo, me genera suspicacia
y me parece que tranquilamente podría ser una CIOP para justamente contrastar esta narrativa. Porque para ninguno, honestamente, ¿para qué le sirve a Guyana también pelear allí? Del otro lado es más o menos la misma situación, o sea, es un conflicto que ahora mismo a ninguno le sirve, me parece a mí. No, y te añado, porque hace unos días precisamente hubo una campaña también de desinformación con esas cuentas que son dedicadas a lo militar, que sí que son Open Intelligence y tal, que son anónimas y no son tampoco tan confiables, y que no, bueno, ya Venezuela inició una invasión en Guyana y tenemos imágenes satelitales y los videos eran unos colombianos con el acento más colombiano posible, con las banderas aquí del ELN, pero entonces, claro, la vaina se hizo muy, muy viral, que ahí es cuando me pregunto, bueno, esas campañas de dónde salen, ¿no? También. ¿Salen de Guyana o salen del chavismo? O salen de los dos, porque a los dos tal vez les conviene mantener ese, como digo, ese clima ficticio de conflicto inminente, ¿no? Pero sí, o sea, a ver, María, y yo ahondo lo que está diciendo Rondón, que es que no solamente es para quitarle, digo, a nivel mediático la importancia de las primarias, sino también, fíjate lo que ha pasado, o sea, fíjate que personajes que habían sido, bueno, con los resultados de octubre, quedaron completamente destruidos, como Enrique Capriles, que ni siquiera se pronunció, como Carlos Properi, que bueno, ahorita se va a terminar de volver a Alacrán, General Modayup, etcétera, varios, ¿cuál es el otro? Caleca, etcétera, ya han dicho que van a participar en el referéndum. Cuando María Corina dijo que no va a participar, María Corina dijo claramente deberíamos suspender el referéndum. Entonces, es la movida del chavismo también es utilizada por factores de la oposición que nunca les gustó a María Corina y que van a buscar cualquier manera también de erosionar el liderazgo del mandato popular que recibió en octubre. Y si la primera edición estratégica, el primer dilema que se enfrenta a la oposición, ellos marcan distancia una vez con María Corina, entonces es beneficioso para el gobierno sin duda. Entonces yo creo que eso también a nivel interno de la oposición es una jugada, es un efecto del chavismo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y ahora hay que ver ahora, posterior al domingo, posterior a diciembre, enero, Sí, a ver qué pasa. pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y de nuevo, y esto no es o sea, el análisis de Chan tiene muchas cosas correctas cuando ves los actores tradicionales políticos, llamémoslo el establishment político de oposición venezolana, en el cual sí es cierto que les ha permitido reinsertarse, revivir, tratar de volver a tener algo de cámara, algo de interés, pero Daniel, ¿tú de verdad crees que eso va más allá de de las tres personas que los ven y las tres personas que lo votaron? No, sin duda, claramente que O no. sea, yo veo muchos analistas preocupados, honestamente, y esto sí es en serio. Yo veo muchos analistas preocupados porque el chavismo está jugando una estrategia perfecta para dividir a la oposición. ¿A cuál oposición? A la que sacó 3% de aprobación en las primarias. Sí, o sea, eso me parece A la gente que sabía que ni siquiera iba a sacar 1% y por eso ni siquiera se atrevió a medirse. La oposición, la gente, los ciudadanos opositores que quieren un cambio de régimen, no están pendientes ni de Enrique Capriles, ni de los Alacranes, ni de Antonio Ecarri, ni de ninguna de estas personas, porque son personas que ya superaron o aparentemente superaron la etapa de prestarle atención al establishment opositor. Entonces, de nuevo, empecé diciendo el referéndum no tiene mucha importancia. La reacción de estos opositores fracasados tampoco tiene mucha importancia. de Para ellos acuerdo. tiene muchísima importancia, porque por supuesto es la forma de ellos tratar de mantenerse en boga, tratar de mantenerse vigentes. Pero Pero ojo, en, porque en también, la situación fíjate, venezolana, perdón, termino con esto, Chan. La situación venezolana no es una situación en la cual el electorado y los ciudadanos y las personas que quieren un cambio estén todos los días, a toda hora, enfocados en política. Y en este momento, la mayoría de las personas saben que están tratando de terminar el año y esperando a que lo que suceda el año que viene con María Corina y lo que sea que vaya a ser María Corina para enfrentarse al régimen comience realmente. Entonces, no creo, o sea, yo no veo que el régimen esté logrando generar discordia en la oposición más allá de darle un salvavidas a los fracasados de la oposición. yo lo veo o sea, en parte claramente sí es cierto, porque a nadie le importa lo que dice
Prosperi, por ejemplo, ¿no? O sea, Prosperi creo que si ganó una parroquia, una mesa en todo el país, es mucho. Y probablemente fue que un pueblo que había 5 votos, ¿no? Y los 3 eran familia de él. Y ganó 3-2. Entonces, peleado. ¿Qué pasa? Eso es cierto. Sin embargo, es algo que hay que tomar en cuenta que recordemos que el dilema que va a enfrentar la oposición en el año que viene es el hecho de la inhabilitación de María Corina. Entonces, vamos a estar claro en eso, ¿no? Correcto. El gobierno no va, o sea, va a hacer todo lo posible para no habilitar a María Corina. Y entonces ahí va a llegar un punto de quiebra en el cual vas a tener a los factores que perdieron en octubre, diciendo, mira, no estás habilitada, vamos a buscar la manera de sonsacarte. Nunca podemos tampoco, aunque quedaron barridos a nivel de popularidad, a nivel de apoyo de la gente, tiene o sea, nunca podemos tampoco subestimar la capacidad de la oposición venezolana de joderse a sí misma. No, 100% de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo esto como que es un intento, ¿no? O sea, como que empezamos acá y vamos a ver qué pasa, cuál es la respuesta que recibo. Me deslindo de María Corina, me deslindo de su posición y vamos si recibo castigo o no castigo. Si no recibo castigo, fíjate, podemos seguir más adelante con otras cosas. Sí, yo creo que tienes razón. Para mí el referéndum del Esequibo, perdón, Emanuel, el referéndum del Esequibo es un ensayo de cómo enfrentar el 2024 para el chavismo. Y tiene varias aristas. Tiene primero la maquinaria electoral, aceitar a la cantidad de personas que se van a involucrar en el 10x1, en lo que sea. Ya lo están haciendo el régimen. El régimen perdió toda su base popular y está tratando de reengancharlo, su maquinaria electoral y su maquinaria popular, a través del referéndum del Esequibo. Ahí te doy toda la razón. Está tratando de reenganchar una movida más o menos cultural, como lo que hacía con Janicaguán en las elecciones. Bueno, ahorita lo está haciendo con el Esequibo Fest. Con el Esequibo Fest, con el impresentable de Blanco, que, o sea, impresionante este tipo comunista que estuvo toda la vida diciendo que iba en contra de los políticos y iba a dar la mano a Maduro. O sea, una persona tan bueno en la música y tan malo para todo lo demás. Diego, pero mira, aquí hay una pregunta importante, ¿no? ¿Cuál es la posición de Corina Smith? Porque yo creo que es una posición muy importante en este tema. Si, por ejemplo, si ella me dice, vamos a votar, mira, yo lo considero, vamos a empezar a debatir cuáles son los méritos de la vaina. Pero justo, hay muchas personas que piensan así. Esa maquinaria, chiste aparte, esa maquinaria de la cultura, de la farándula, etcétera, no se reactiva de la noche a la mañana y el chavismo la tenía muy descuidada. Entonces están aprovechando el referéndum para mover un poco eso. Están aprovechando el referéndum por supuesto, para algunos del chavismo hacer negocio, como siempre. Bueno, estamos aprovechando el referéndum para hacer este ensayo que tú estás mencionando, Chan, de cómo haces para tratar de dividir a los actores opositores. Yo creo que es más un ensayo interno del chavismo que cualquier cosa que pueda suceder a lo externo, tanto dentro del Esequibo como dentro de la oposición. Y ahí es a donde yo repito, y por eso me mantengo en el referéndum del fin de semana tiene nula importancia para los que queremos un cambio en Venezuela. No, el referéndum del domingo ahora, es una primaria del PSUV. Hay que verlo como una primaria del PSUV. No, y además no solamente también además desde el tema numérico, que bueno, que el chavismo realmente no sé qué tanto le importa el tema numérico, si es que al final siempre lo van a falsear. De hecho, vienen las denuncias. Por ejemplo, es un tuit de Tamarazujo, y eso lo han publicado varios periodistas al interno en Venezuela, que es que están llevando a carajitos en el liceo obligándolos a votar por el referéndum, ¿sabes? O sea, hasta ese punto están llegando, para disimular los números, ver cómo hacen. Pero dicho eso, creo que también es un ensayo para ver cómo ellos todavía se imponen en la narrativa o a nivel comunicacional. Quieren ver qué tan buenos todavía son en eso, porque hace mucho tiempo no les tocaba enfrentarse a una María Corina Machado, un tema de elecciones de primaria en la oposición, de que fueron un éxito, de que la comunidad internacional abrazó ese proceso de primarias, etc. Entonces, para ellos, este también es un ensayo de cómo ellos están ahora mismo desde el punto de vista narrativo, de si todavía tienen cierto impacto en las zonas populares o al interior del país o incluso en Caracas. O sea, es un ensayo para mí a nivel general, no solamente desde lo numérico, desde cómo dividían a la oposición, que eso es básicamente lo único que han hecho en los últimos 6, 5 años más o menos. No, y además, yo creo que también es una buena, como dijeron, hablando del ensayo, es un buen diagnóstico de, bueno, y cómo respondemos, ¿no? Porque entonces habrán factores dentro del chavismo que dirán,
o que habrán pensado, no me consta, no es que tengo un tuazo, pero que habrán pensado, mira, a lo mejor si logramos lanzar 3 candidatos opositores, movemos a la cantidad de plata que tengamos que mover y tal, puede ser que ganemos una elección con 2 puntos de diferencia y nos vamos, relajados, ¿no? Claro. Y habrá gente que dice, mira, no, vamos a perder. Entonces yo creo que también a nivel de eso, en los votos, los números que también dicen, bueno, ¿cuál es la capacidad verdadera que tiene el chavismo de movilizar gente? ¿Cuál es la capacidad verdadera que tienen de cambiar las cosas a nivel electoral? Y de ahí también creo que eso se usará, los resultados del domingo también se usarán dentro del chavismo, dentro de las corrientes que puedan haber, para definir el curso al que tomar el 2024, ¿no? Claro, y yo te digo algo, o sea, y entiendo porque hay, lo he comentado con otros compañeros analistas y entiendo que hay personas que dicen, por ejemplo, si tú llamas a votar como oposición, el resultado no numérico no le sirve al chavismo, el chavismo igual va a utilizar el resultado numérico. Si tú vas a votar, entonces le quitas la cuenta al chavismo de cuánto puede movilizar. El chavismo, honestamente, yo dudo muchísimo que esté buscando analizar cuánto puede movilizar. Daniel da en el clavo cuando dice que puede manipular el chavismo a través del referéndum y del CNE. Ahí hay 2 cosas que hace. Por un lado, la narrativa de por qué sí te sirve el CNE para el referéndum del Pero no para la elección. Pero no para las elecciones. Entonces no puedes llamar a votar sin aceptar el CNE y no puedes no llamar a votar porque tienes otra serie de problemas. Eso sí me pareció una jugada habilidosa del régimen y ni tan habilidosa porque al final lo que dices es esto no es vinculante y no genera ningún tipo de impacto y se acabó, no es tan difícil, no nos tenemos que ahogar en un vaso de agua, pero es una jugada habilidosa en el sentido en que si hubieses caído en el peine de llamar a votar, legitimas el CNE y pierdes todas las habilidades para negociar después, claro. Lo otro que van a hacer, a ver, a mis amigos que dicen que es que ir a votar por el tema de que hay que votar no en algunas preguntas y tal, los resultados ya están hechos. Sí, 2 veces no, fíjate tú. Una locura. Los resultados ya están decididos. El resultado que van a dar el domingo en la noche ya fue tomado, ya fue decretado por Maduro, por Padrino y por el régimen para avalar cualquier decisión que ellos quieran ejecutar. Claramente. Eso no, la gente que vaya a votar el domingo, que tienen todo el derecho de levantarse el domingo e ir a votar, por supuesto, porque todos son libres de ejercer lo que sea que quieran ejercer, no van a tener ningún tipo de influencia ni en lo que sucede en el Esequibo, ni en los números del referéndum. Entonces, nos vamos a creer el cuento de, poner un ejemplo, yo creo que voy a empezar una apuesta. ¿Cuántos votantes crees tú que va a decir el régimen que hubo el domingo? Mi apuesta son... Tiene que ser, ¿cuántos sacamos? 4.800.000. Ajá, yo voy a decir por 4 por ahí. 5.5 millones el domingo, esa es mi apuesta. Yo digo 4.8. No quiero pecar de... 5.5. ¿Por qué 5.5 millones? Porque es el doble de lo que sacamos en más o menos, que es el doble de María Corina y es más o menos lo que sacaron alguna vez en un tema de primaria, no me acuerdo, fue más alrededor de 5 millones, etcétera, y te da una base para decir la misma cantaleta de siempre. Digamos que de esos 5.5 millones, el 20% no va a votar por el chavismo. Entonces le quitas ese millón y tenemos 4 millones y medio de voto duro del chavismo. 4 millones y medio de voto duro del chavismo no existen en Venezuela hoy en día. El chavismo sabe que si va a unas elecciones libres no llega a 2 millones. Ojo, pero ¿no te parece que eso también, aquí también vamos a tratar de ser un poquito más optimistas en la vaina? Eso tampoco puede ser que el chavismo se esté equivocando un poco en eso, porque fíjate la vaina, ellos al mandar el referéndum tienen que sacar números altos. O sea, evidentemente, ¿no? Ellos no van a agarrar el referéndum porque votan a eso quería llegar, justamente, a ese día. Si ellos dicen, ojo, tienen que decir 5 millones, 4 millones, 4.5, 4.8, retóricamente, en la verdad no fue así, pero retóricamente dicen, mira, eres competitivo para la elección. Se le hace más difícil también después agarrar y lanzar a Nicaragua. O sea, lo van a hacer, pero se le hace un poco más complejo lanzar a Nicaragua después, ¿no? O sea, a ver, lanzo aquí a buscar la otra opción. Mira, porque hubiese sido más fácil no lanzar nada. Hubiese sido más fácil no lanzar el referéndum y otra cosa. Si el chavismo te dice, yo saqué 5.5 millones, o lo que sea, o 6.6, o 4.8, todo lo que sea por arriba de 4, ya es un número fuerte. ¿Dónde está esa gente? ¿Sabes? O sea, tienes que movilizarla para mover tu propaganda.
María Corina, la oposición movilizó gente en todo el mundo y había centros de mesas abarrotados. La oposición de alguna u otra forma tiene que responder a eso mostrando que no hubo absolutamente nadie en la calle ese día. Pues yo espero y aspiro que ese día no vaya absolutamente casi nadie a la calle. Yo no creo que en realidad el referéndum vaya a movilizar mucha gente, va a movilizar a algún que otro personaje, pero va a ser un fracaso. Y eso es lo que yo le decía, a mis analistas que decían que mis amigos analistas que decían que había que ir a votar, y los defensores de derechos humanos que decían que había que ir a votar, y los que están preocupados por una guerra que no se va a dar, que decían que van a ir a votar. Lo único que podemos hacer nosotros, los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, es no regalarle la foto al chavismo. Es lo único que podemos hacer de cara al referéndum del domingo. Si tú no le regalas la foto al chavismo de los centros electorales llenos, ellos pueden inventarse fotos, pueden manipular, pero por lo menos generas una sensación en la calle de la persona de a pie que pasó por su centro electoral y dijo, esto está vacío, ¿de dónde salió la votación? Ahora, de nuevo, es lo único que podemos hacer en contra de la propaganda que va a hacer el chavismo, y no me parece que sea importante, porque justamente estamos dando en el clavo de todas las triquiñuelas que utiliza el chavismo poco a poco para enrumbarse a la fiesta electoral del 2024 y sobrevivirla de alguna forma u otra. La forma principal en que la van a sobrevivir es utilizando el CNE actual, falsificando los resultados y diciendo que ellos ganaron esas elecciones, sí, lanzando un candidato alterno, ya sea el conde. Que está muerto o alguno de los adecos alacranes o lo que sea, inventándose unos resultados y diciendo, mira, o sea, si yo saqué 5.5 millones de votos en el Esequibo, no es descabellado que saque 4.5 en una elección en el 2024. María Corina, ese 2.5 subió a 3 y el otro sacó 3. 1 millón, sacó 2 millones. Segunda vuelta y gana el chavismo de nuevo. Por eso es que va mucho más allá, o sea, el tema de la habilitación de María Corina o de quien sea el candidato no es el único tema que tenemos que enfrentar. Es no comernos las mentiras del régimen para poder depurar el registro electoral y para de verdad tener elecciones justas. Y cuando el régimen el domingo salga diciendo el número que sea, nos salgan los analistas de siempre buscando la noticia fácil a decir, mira, sí movilizaron, tienen una base dura. Obviamente van a salir los que están en la chequera del régimen, la gente de polianalítica, etcétera, etcétera, van a salir a decir exactamente eso. Los que somos serios y no nos paga absolutamente nadie o no nos paga el régimen, pues hagamos un análisis serio y digamos que cualquier número que diga el domingo el régimen tiene cero valor y el que le da importancia está haciéndole propaganda en favor de Maduro y sus secuaces. Sí, de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero quiero ver a todos el domingo en la cola, amigo. Yo la verdad es que si no tengo nada que hacer, que por ahora no tengo nada que hacer, me voy a pasear un rato por Caracas a ver qué tal a ver las colas. Y si ves colas abarrotadas en los centros de mesa, ¿qué haces? No, si veo colas abarrotadas en los centros de mesa, les voy a mostrar las fotos de las colas abarrotadas en los centros de mesa y voy a decir qué pendejos somos. Listo. O sea, yo honestamente no creo que eso vaya a pasar. Estoy casi seguro que absolutamente nadie va a votar en eso. Creo que la mayoría de la gente es lo suficientemente sensata para entender que es una jugada política más del régimen. Y los que no entienden eso, creo que les importa muy poco. Creo que la mayoría, honestamente, excepto los que van a ir al Esequibo Fest, excepto los artistas que están cobrando, ahora, ¿no? Excepto los deportistas o los faranduleros que están cobrando, o los de que montan la maquinaria que están cobrando, más allá de la gente que está cobrando para algo de lo que esté pasando este fin de semana, yo no creo que haya muchas personas comunes que estén interesadas en el tema del referéndum. No, y a la gente, y una pregunta clave, ¿por qué la gente salió a votar en las primarias de oposición? Ahí había un interés de la ciudadanía en decirle a los tipos que te vienen jodiendo hace 20 años, mira, nosotros queremos una opción de cambio. Allí hay un interés para movilizar a la gente a votar y se movilizó gente. Tampoco fue que fue un exitazo completamente, pero se movilizó bastante gente en un contexto bastante adverso. El chavismo no puede lograr eso. Generó una expectativa de cambio
que en el Esequibo no hay. Y, o sea, yo soy el primero en decir, nosotros como venezolanos tenemos que hacer valer nuestra soberanía sobre el territorio del Esequibo. Los primeros que regalaron el Esequibo fueron los chavistas. Bueno, los primeros que regalaron el Esequibo, hay muchos que regalaron antes, pero el mayor traidor a la soberanía venezolana dentro del Esequibo fue Chávez, que permitió en Guyana la frase mítica de unos votos ahí en la OEA, sí, absurdo, ¿no? Tampoco. Del CARICOM, haciéndole el favor a Castro, que Castro le debía favores a Guyana de toda su vida. Entonces Castro le decía a Chávez que permitiera a Guyana desarrollar, y Chávez en Georgetown, el 20 de febrero del 2004, dice: el gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área. Al final, Chávez es el primer traidor que regala el Esequibo. Maduro tiene desde el 2013 en el poder y no había hecho en 10 años absolutamente nada por el Esequibo. No va a pasar nada sustancial en el Esequibo físicamente. Puede pasar algo en las Cortes, tema que no mencionamos, pero sustancialmente en el Esequibo no va a pasar nada. Entonces, bueno, esa es otra cuestión del... habla. Muchachos, esa gente, he visto muchos nacionalistas en Twitter, algunos los valoro mucho, otros me gustan sus análisis, pero hay muchos que andan diciendo que van a votar porque ellos tienen esa obligación patriótica de votar por el referéndum y el Esequibo. Ok, todo bien, muchachos, la soberanía no se vota, la soberanía se ejerce. Y este régimen no ha hecho absolutamente nada en 20 años o en los 10 años de Maduro para ejercer la soberanía e ir a las cortes a litigar lo que haya que litigar o presentar la documentación que haya que presentar o lo que sea. No lo ha hecho. ¿Y ustedes creen que un referéndum sirve para eso? No vayan. Lo que pasa es que también es una gran mezcla. Yo creo que también aquí entra un poquito más del venezolano, que le encanta también. Por eso es que la fiesta electoral siempre tiene pegada, ¿no? En Venezuela. Porque siempre ir a votar se siente muy... Porque bueno, vamos a estar claro, ¿no? Tú vas a votar, no está mal, ¿no? Pero... Y se siente bien, pero siempre es como que, bueno, voté, hice mi deber, y ahora lo aplicas en el tema del Esequibo y, bueno, pensamos de la misma manera, ¿no? Los venezolanos hemos pensado de una manera similar con el respecto al voto. Cada vez que hay un debate sobre votar o no votar en elecciones del chavismo, siempre está el mismo debate y es como que, bueno, pero es que ese es mi deber, ya sé lo que se tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una característica que siempre ha estado, y ahora personalmente ahora le añades al Esequibo, entonces también es como... Sí, pero mira, a los amigos nacionalistas que nos puedan estar viendo de orden o de cualquier otra formación, el chavismo es apatria. Si ustedes quieren de verdad recuperar el Esequibo, el primer paso es salir del régimen chavista. Claro. Y una vez que se salga el régimen chavista, se podrán hacer las gestiones o los movimientos o en lo que sea necesario para recuperar la soberanía hasta el Esequibo, la Guyana Esequiba, pero mientras el chavismo esté en el poder, el chavismo patria no va a defender el Esequibo y salir a votar el domingo en referéndum no va a cambiar eso. El chavismo ni siquiera ha defendido a Apure. Exacto. Y ni siquiera está en reclamación. No, exacto. Entonces no hay ningún tipo de justificación más allá de caer en el juego del régimen para salir el domingo. Votar en el Esequibo te pone en el bando de Maduro y te pone también en el bando de todos los colaboracionistas que andan haciéndole el juego a esa gente. O sea, yo no diría ni siquiera, yo no sería tan radical, porque es que honestamente yo creo que hay gente que en su ímpetu de participar y de tratar de analizar lo que está haciendo el régimen, dicen, no, es que si nosotros no participamos a lo mejor perdemos una oportunidad. Yo entiendo que hay mucha gente que dentro de su análisis crea de forma muy confusa que su participación va a tener algún tipo de efecto en el resultado del régimen. Yo eso lo entiendo, entonces no lo pongo tanto del lado del chavismo, de los colaboracionistas. Yo lo que espero es que con ese afán que tienen para participar este domingo, participen en todas las actividades y todas las cosas que se van a tener que hacer en el 2024. Diego, déjame matizar mi comentario. Yo no lo digo tampoco en el sentido de que lo hacen de mala fe o lo hacen por lo que ellos lo hacen, sino que de alguna otra forma es una posición un poco ingenua. Y al final sí, pero bueno. Pero bueno, al final, como decía al principio, como el referéndum no importa absolutamente nada, se puede ser ingenuo también el fin de semana, ¿no? Sí, bueno, igual, independientemente de lo que vayas a hacer tú el domingo, el chavismo va a decir la cantidad de votos que ya tienen planeado. O sea, no van a... Sí. No, bueno. Pero bueno. Contar los votos como tal, ¿no?
No sé si nos queda todavía algún punto por ahí, Diego, que se me haya ido. No, bueno, tocando. el saber que indiferentemente de lo que estamos hablando aquí del referéndum, el Esequibo sí es un tema importante en Venezuela y el tema que se está gestionando en la Corte Internacional de Justicia puede ser muy negativo. La interpretación de si la Corte tiene jurisdicción o no para entrar en el caso es lo que va a decidir la Corte en los siguientes meses. Y indiferentemente de lo que creamos o no los venezolanos, un fallo de la Corte A diciendo que favor si de tiene Guyana. jurisdicción nos obligaría a montar una defensa muy importante frente a la Corte, aunque nosotros sigamos manteniendo que no tenga jurisdicción. Pero de nuevo, todo eso lo tendríamos que hacer saliendo del chavismo, porque el chavismo no se va a preparar para presentar un caso serio en la Corte. Entonces, queda lastimosamente subditado a lo que sea que podamos hacer para salir del régimen. No, y fíjate, y te añado, no solamente que el chavismo no está preparado, sino que a nivel incluso de cómo se va a presentar la noticia a nivel internacional y de retórica internacional, que vamos a estar muy claros en algo, Guyana a nivel de alianza y coalición internacional nos tiene ganado el juego. Entonces, si ya partimos de esa base, ¿no? Si le añades el hecho de que vas a estar viendo a nivel de la retórica internacional, a nivel de los medios internacionales, y vas a tener a un país pequeño, democrático, contra una dictadura, que todo mundo, que es claramente una dictadura, ¿para dónde van a ir las simpatías? O sea, las simpatías evidentemente van a ir del lado de Guyana, eso es lógico. Entonces, por eso también es importante, no solamente a niveles fácticos, a niveles de hechos, a niveles de defensa en la Corte Internacional de Justicia u otras medidas, salir del chavismo, sino también incluso la batalla comunicacional con respecto al Esequibo, que es importante a nivel, fuera de Venezuela, nunca la vamos a ganar con el chavismo del poder. Nunca Sí, la vamos a ganar. es Nunca la vamos a ganar, porque una batalla. nadie va a defender a una tiranía, en este caso la tiranía chavista, contra van a decir, los pequeños pobrecitos de Guyana y que son democráticos para más colmo. Eso nunca va a pasar. Sí, no, diste en el clavo en eso, Chan, diste en el clavo. No tengo nada más que agregar en ese punto. Y es más, te la doblo, porque incluso si nosotros quisiéramos que la gente que vive en el Esequibo, que tampoco es que lo gobierne muy bien Guyana, porque vamos a estar claros en algo, Guyana ha dominado ese territorio por no sé cuántos años y no han hecho nada ahí. Vamos a estar claros en las cosas también, ¿no? Tampoco es que hay mucho amor ahí, porque también hay tensiones entre las minorías indígenas, las poblaciones que son de la India, las poblaciones que son más afrodescendientes, más negras, etcétera. Hay tensiones. Entonces, por sí que tampoco han hecho un gran trabajo gobernando, pero vamos a estar claros en algo. Nunca van a preferir ser de Maduro. Las vainas como son. ¿Quién en su sano juicio, en el Esequibo, va a decir, no, yo prefiero que me gobierne el chavismo? Vamos, por favor. No, por supuesto que no. Entonces tienes una barrera adicional que es que la población actual de Guyana no sería favorable a que Venezuela ejerciera su soberanía, 100% de acuerdo. Hay muchos temas, de nuevo, con el tema de la interpretación de la soberanía sobre el Esequibo, de la importancia económica y política que tiene el Esequibo, sobre todo económica, pero también política, de la salida del mar al Atlántico, por ejemplo, es a través de esa plataforma del Esequibo. Hay muchos temas de importancia, pero lastimosamente ninguno va a cambiar ni se va a salir fortalecido por el referéndum de este domingo. Y sí es un tema que da a discutir muchísimo. Yo los invito a toda la audiencia. Hay mucha gente hablando desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político, desde un punto de vista histórico sobre el tema del Esequibo. Y si algo quiero sacar yo positivo de todo este tema es que hay muchas personas que quizás no estaban al tanto del reclamo o de todas las temas más allá de pintar la zona de reclamación en el mapa, que es un tema muy importante para Venezuela y muy interesante y muy complejo desde muchos puntos de vista. Sí. Pero la realidad política es que China no va a permitir que haya ningún tema de avanzada bélica en la región porque tiene muchos intereses y el chavismo no tiene ninguna forma de ganarlo, entonces tampoco se va a meter y el referéndum entonces termina siendo más un pote de humo que están tratando de utilizar para sentar las bases de la gran mentira que quieren montar en el 2024. Y bueno, nosotros al final nuestro trabajo va a ser desmentir esa gran mentira, no creernos esa gran mentira y presionar para que no sean capaces de ejecutarla
ya sea en elecciones o de cualquier otra forma que nos toque. Mira, yo te hago aquí una pregunta. Estamos haciendo apuestas, ¿no? Hablamos de los millones de votos y tal. Ok. Ronald Acuña, ¿va a votar o no va a votar el domingo? Esa es la pregunta. Yo creo que el MVP tiene juego. ¿Tiene juego? Creo que tiene juego. Los Tiburones juegan el domingo. Chequear. Para los que no saben, el señor Chan es acérrimo fanático de las Águilas del Zulia y por ende ha sufrido durante muchísimos años. Pero fíjate que, De mira, hecho, yo a mí tengo me mi contaron teoría. algo, Diego. A mí me dijeron que Chan es fanático de las Águilas, es fanático del Real Madrid porque justamente se hizo fanático de las Águilas y necesitaba compensar la tragedia con algo más No, fíjate que... glorioso, copas, etcétera. Pero fíjate dos vainas. Yo tengo, primero, con respecto a eso, yo tengo una teoría. Y la teoría es que la última liga venezolana legítima, ¿verdad? Fue la del 2017 que ganaron las Águilas. Del 2017 en adelante, todas las ligas son ilegítimas y no cuentan hasta que vuelvan a ganar las Águilas. Entonces, por ahí estamos tranquilos, relajados, no hay problema. Está Una teoría buenísimo. que Está está buenísimo. en el imaginario pensativo de Chang, ¿no? No. No tienen partido el domingo. Mira, yo te digo algo. Yo espero de todo corazón que no salga Ronald Acuña Jr. con un video en Instagram votando el domingo. Sabemos que va a estar Yulimar. Sale Sabemos una Va a estar serie, va a estar Corina Smith. con Vamos a Yulimar. hacer, hay que hacer una quiniela. No sé. Una selfie de Ronald con Yulimar aquí en mi centro de mesa. A mí la duda que me genera, más allá de si Ronald Acuña va a votar, es si Horacio Blanco se va a atrever a salir votando en el referéndum o si solamente va a cobrar el cheque y se quedará ahí. No, es que yo creo que les van a pedir que voten. O sea, les van a pedir que muestren fotos de ellos votando, juro. O sea, si no, no les Sí, pagan puede ser. Pero bueno, bueno. creo que hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias, Daniel, de verdad, por estar, por participar. Siempre bienvenido a tu casa para comentar esto o cualquier otro tema que quieras. Eres bienvenido. Gracias, Emanuel. Un fuerte abrazo desde acá. Y bueno, a nuestra querida audiencia, muchas gracias por sintonizar. Ya saben, si les gustó el contenido, denle like al video, suscríbanse. Estamos sacando un episodio semanal, siempre tratando de mantener nuestra posición, que es desmontar las narrativas mentirosas de la izquierda internacional en todos los temas políticos de la región. Muchas gracias de nuevo por sintonizar y que tengan un feliz fin de semana sin que vayan a votar. Muchas gracias. No olviden dejar sus comentarios, debatan, dejen ahí sus puntos de vista. Un abrazo para todos. Hasta luego. Muchas gracias, Manuel y Diego, por Hasta luego, Manuel. Hasta luego, Daniel. Hasta luego.